Evangelio de Lucas capítulo 1. Muchas personas se han dedicado a relatar por escrito los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron entre nosotros, los cuales al mismo tiempo fueron el cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Basaron sus relatos en testimonios de testigos presenciales que dedicaron su propia vida a la palabra. Investigué cuidadosamente estos relatos, informándome de la historia desde el principio, y decidí escribir todo al honorable Teófilo, para que no haya nadie en duda sobre la confiabilidad de todo lo que le fue enseñado. Durante el gobierno de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías fue designado para servir en el grupo de Abías. Su esposa era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. El matrimonio vivía honestamente, siempre obedeciendo de corazón los mandamientos, siendo gente de conciencia tranquila ante Dios. Sin embargo, no tenían hijos porque Isabel no podía concebir, y ambos eran ancianos. Sucedió que Zacarías cumplía sus deberes sacerdotales en la presencia de Dios en su turno correspondiente. Cuando llegó el momento de entrar en el santuario y quemar incienso, el pueblo estaba reunido y oraba fuera del templo. En el momento de la ofrenda del incienso, un ángel de Dios apareció a la derecha del altar. Zacarías quedó paralizado de miedo, pero el ángel lo tranquilizó: «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Te regocijarás y alegrarás, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni cerveza, y estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno. Conducirá a muchos hijos de Israel de vuelta a Dios y preparará al pueblo para el Señor». Zacarías preguntó al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada». El ángel, que era Gabriel, respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para traerte estas buenas nuevas. Pero quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día del nacimiento de tu hijo, porque no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo». Mientras el pueblo esperaba a Zacarías y se preguntaba por qué tardaba tanto en el santuario, cuando salió, no podía hablar. Todos entendieron que había tenido una visión. Sin poder hablar, Zacarías se comunicó mediante gestos y señales. Después de cumplir su turno, regresó a casa. No mucho después, Isabel quedó embarazada y durante 5 meses no salió de casa, aprovechando su vergüenza y reflexionando sobre cómo el Señor se había inclinado hacia ella. En el 6º mes del embarazo de Isabel, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, en Galilea, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. Al entrar, el ángel dijo: «Alégrate, altamente favorecida, el Señor está contigo». María se sorprendió y reflexionó sobre las palabras del ángel, pero él la tranquilizó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo sucederá esto, ya que no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora, tu pariente Isabel, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios». María respondeu: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme sua palavra». E o anjo la dejó. Sem perder tempo, Maria se preparou e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, hizo que el bebé se agitara dentro de ella, lleno del Espíritu Santo. Comenzó a cantar: «Bendita entre las mujeres está a mi lado, y el bebé en su vientre también está bendecido. ¿Y por qué yo sería tan bendecida? Es la madre de mi Señor que me visita de manera inesperada». Cuando las palabras de su saludo llegaron a mis oídos y a mi corazón, el bebé en mi vientre se agitó de júbilo. Entonces María rompió en alabanza: «Mi corazón se desborda en alabanza a ti, oh Señor. Quiero bailar al son de la canción de mi Salvador. Dios decidió mirarme, vean lo que ha sucedido, la mujer más feliz de la tierra soy yo. Lo que Dios me ha hecho nunca será olvidado. El Dios cuyo nombre es santo siempre será engrandecido. Sus misericordias siempre se renuevan sobre aquellos que lo adoran de corazón».
Extendió su brazo y mostró que es poderoso, dispersó a todo arrogante y orgulloso, derribó del trono a los soberbios y exaltó a los simples y humildes. A los pobres y hambrientos les dio un banquete, volvió a abrazar a Israel, su hijo elegido, por su eterna misericordia. Cumplió con la promesa, está consumada, firmada con Abraham, ahora manifestada. María se quedó 3 meses con Isabel, luego volvió a casa. Al completar el periodo de su embarazo, Isabel dio a luz un hijo. Viendo que Dios fue misericordioso con ella, sus vecinos y parientes vinieron a celebrar el acontecimiento. 8 días después, él será llamado Juan, pero nadie en su familia tiene ese nombre. Extrañados, consultaron a Zacarías para saber qué nombre quería darle al niño. Zacarías escribió en una tablilla, su nombre será Juan. La elección sorprendió a todos, y no fue la única sorpresa. Zacarías recuperó la capacidad de hablar, todo volvió a la normalidad y comenzó a alabar a Dios. Un temor profundo y reverente se apoderó de todos. En toda esa región de las montañas de Judea, no se hablaba de otra cosa. Todos los que escucharon la historia se preguntaban qué será de este niño. Sin duda, la mano de Dios está con él. Entonces, lleno do Espírito Santo, Zacarias profetizó: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Bendito seja, pois ele libertou seu povo aflito. A nosotros manifestó el poder de su salvación en la línea de David, que lo servía de corazón. Tal como había prometido a través de sus profetas ungidos, nos concedió liberación de todo enemigo fatal y de aquellos que nos dispensaban odio mortal. Misericordia trajo a nuestros padres amados, pues se acordó de lo que había prometido en el pasado. Lo que juró a Abraham, nuestro antepasado, de ser rescatados de las manos del enemigo, se cumplió. Para que, libres del miedo, lo adoremos de verdad y vivamos en santidad en su presencia. Y tú, profeta del Altísimo, mi amado Hijo, dejarás preparado el camino del Señor. A través de él, el regalo de la salvación será dado al pueblo. Ahora sus pecados serán perdonados por la inmensa misericordia del Señor sobre nosotros. Nacerá el sol de su amor que brillará sobre los que viven en tinieblas y sombras de muerte, en total oscuridad. A través de él, nuestros pasos serán guiados por el camino de la paz. Seremos lovados. El niño creció, era saludable y lleno de vida. Moró en el desierto hasta el día en que se presentó como profeta en Israel. En Lucas, capítulo 2, en ese tiempo, César Augusto ordenó un censo de todo el imperio. Este fue el primer censo durante el gobierno de Quirino en Siria. Cada habitante del imperio tuvo que viajar a su ciudad natal para registrarse. Por esta razón, José salió de Nazaret en Galilea y fue a Belén en Judea, la ciudad de David, como descendiente del rey David. María, su prometida, que estaba embarazada, lo acompañó. Mientras estaban en Belén, llegó el momento de que María diera a luz. Cuando nació tan esperado primer hijo, con todo cuidado lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Con tanta gente en la ciudad, no había lugar para ellos en la posada. Había pastores de ovejas en la vecindad que se turnaban para cuidarlas durante la noche. De repente, un ángel de Dios apareció en medio de ellos, y la gloria de Dios brilló en el lugar donde estaban. Se quedaron aterrorizados, pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo, he venido a anunciarles la mejor noticia del mundo, el Salvador acaba de nacer en la ciudad de David. Él es el Mesías, el Señor. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Inmediatamente junto al ángel surgió un inmenso coro angelical cantando alabanzas a Dios: gloria a Dios en las alturas, paz a todos los hombres y mujeres en la tierra que le agradan. Mientras el coro de ángeles se retiraba al cielo, los pastores dijeron eufóricos: vamos pronto a Belén para ver lo que Dios nos ha revelado. Salieron corriendo y encontraron a María, José y al bebé acostado en el pesebre. Fueron a ver para creer y luego salieron contándole a todos lo que los ángeles les habían dicho acerca del niño. Todo el mundo estaba impresionado y atento. María guardaba en su corazón todo lo que sucedía. Los pastores regresaron a su trabajo, alabando a Dios por las maravillas que habían visto y oído. Todo ocurrió exactamente como se les había dicho. En el 8º día de vida, en el día de la circuncisión, el bebé recibió el nombre dado por el ángel antes de su nacimiento: Jesús. Cuando se cumplieron los días establecidos por Moisés para la purificación, sus padres lo llevaron a Jerusalén para consagrarlo a Dios, según lo ordenado por la ley de Dios. Todo primogénito del sexo masculino debía ser consagrado a Dios, y también debían sacrificar 2 tórtolas o 2 pichones, según lo prescrito en la ley. En Jerusalén, había un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso que vivía en oración, esperando la llegada del consuelo divino para Israel.
Guiado por el Espíritu Santo, se le había revelado que vería al Mesías antes de morir. Entró en el templo en el mismo día en que los padres de Jesús llegaron para cumplir con los rituales de la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo que ahora podía morir en paz, ya que había visto la salvación de Dios. Simeón profetizó sobre el niño, diciendo que sería la luz para las naciones y una gloria para el pueblo de Israel. Bendijo a los padres de Jesús y dijo a María que el niño sería motivo de contradicción y que sufriría, pero a través de él, se revelaría la verdad de muchos corazones. Ana, una profetisa, también estaba allí, y después de alabar a Dios, habló sobre el niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de cumplir con todos los requisitos de la ley, los padres de Jesús regresaron a Nazaret, donde el niño creció en salud y sabiduría, y la gracia de Dios reposaba sobre él. Cada año, viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, durante una de estas peregrinaciones, se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Después de buscarlo ansiosamente, lo encontraron en el templo, entre los líderes religiosos, sorprendiendo a todos con su sabiduría. José y María, preocupados y molestos, le preguntaron por qué lo habían hecho pasar por esa angustia. Jesús respondió que debía estar en la casa de su padre. Luego regresó con ellos a Nazaret, siendo un hijo obediente. María guardaba en su corazón todas estas experiencias mientras Jesús crecía en sabiduría y en favor de Dios y de los hombres. Lucas capítulo 3 comienza mencionando el contexto histórico, en el 15º año del gobierno de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, Felipe tetrarca de Eucherie y Traconítide, Lisanias tetrarca de Abelón y Caifás sumo sacerdote. De cambio de vida para perdón de pecados, como se describe en las palabras del profeta Isaías. El profeta tronó en el desierto: preparen el camino para la llegada de Dios, hagan rectos los senderos y suavicen los caminos. Cada camino agrietado será reparado, cada obstáculo será eliminado, los desvíos serán alineados, y todos los caminos de tierra serán pavimentados. Todos estarán allí para presenciar el desfile de la salvación de Dios. Multitudes vinieron en busca del bautismo, solo porque parecía estar de moda, y Juan gritó: «Raza de víboras, ¿qué pretenden al arrastrarse hasta el río? ¿Piensan que un poco de agua en esta piel de serpiente hará alguna diferencia? Es su vida la que necesita cambiar, no la piel, y no piensen que pueden mejorar la situación invocando a Abraham como padre. Ser descendientes de Abraham no ayuda en este caso. Dios puede hacer descendientes de Abraham incluso de estas piedras. Lo que realmente cuenta es la vida. La vida de ustedes muestra frutos. Si está como madera muerta, solo sirve para el fuego». La multitud le preguntó: «¿Qué debemos hacer entonces?». Juan respondió: «El que tenga 2 mudas de ropa, dé una a alguien. Hagan lo mismo con la comida». También algunos recaudadores de impuestos quisieron ser bautizados y preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él respondió: «No exijan más de lo que la ley les permite». Los soldados preguntaron: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él respondió: «No usen violencia ni chantajes y estén satisfechos con su salario». La gente comenzó a prestar más atención al predicador y se preguntaba si Juan era el Mesías. Juan no dio respuestas a sus preguntas. «Yo los bautizo con agua, pero viene alguien más poderoso que yo, ante quien soy solo un siervo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Este protagonista del drama, ante el cual soy solo un secundario, encenderá la vida del reino en ustedes como un fuego interior. El Espíritu Santo dentro de ustedes operará el cambio de adentro hacia afuera. Él limpiará la casa, hará una limpieza completa en sus vidas. Todo lo que sea auténtico será colocado en el lugar correcto en la presencia de Dios. Lo que sea contrario a la verdad será arrojado como basura para ser quemado. Juan dijo muchas otras palabras de aliento al pueblo. La reacción del rey Herodes, sin embargo, fue negativa, ya que no aceptaba la crítica de Juan por su adulterio con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Con este desatino, aumentó su lista de maldades al mandar arrestar a Juan Bautista. Después de que todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre él. Se escuchó una voz diciendo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Eres la alegría de mi vida». Jesús comenzó su vida pública alrededor de los 30 años. Según la comprensión pública, era hijo de José,
que era hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jená, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Noum, hijo de Esli, hijo de Nagaí, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semín, hijo de Josech, hijo de Joda, hijo de Joanán, hijo de Eliakim, hijo de Melíe, hijo de Menán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Eminedab, hijo de Admín, hijo de Arni, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terá, hijo de Nase, hijo de Serug, hijo de Ru, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas capítulo 4 comienza con Jesús lleno del Espíritu Santo, siendo llevado al desierto por el Espíritu. Durante 40 días y 40 noches, estuvo solo, siendo tentado por el diablo. No comió nada durante todo ese tiempo y finalmente sintió mucha hambre. Al darse cuenta de su hambre, el diablo le presentó la primera tentación. Simón, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto, recibió un mensaje de parte de Dios. Salió recorriendo la tierra alrededor del río Jordán, predicando un bautismo. Dijo, ya que eres el Hijo de Dios, citando el Deuteronomio, Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para la segunda prueba, el diablo llevó a Jesús al pico de una inmensa montaña, tratando de ser convincente, le mostró todos los reinos de la tierra de un vistazo. Luego le hizo la propuesta, todo esto es mío, yo tengo el control aquí y puedo entregar estos reinos con su fascinación a quien yo quiera. Solo necesitas adorarme y todo será tuyo. La respuesta de Jesús fue directa y una vez más recurrió al Deuteronomio, adora solo al Señor tu Dios, sírvele con todo tu corazón y con toda tu alma. Para la tercera prueba, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y lo desafió, ya que eres el Hijo de Dios, salta. Para instigarlo, el diablo citó el Salmo 91 y le dijo que los ángeles lo protegerían para que no se lastimara al golpear su pie contra una piedra. Jesús contraatacó con otra cita del Deuteronomio, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Fue el fin de la prueba, y el diablo se retiró por un tiempo, esperando otra oportunidad. Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu, y la noticia de su regreso se extendió por la región. Comenzó a enseñar en las sinagogas, siendo recibido con entusiasmo. Volvió a Nazaret, donde había crecido, y como era su costumbre, fue a la sinagoga el sábado. Cuando se levantó para leer, tenía en sus manos el libro del profeta Isaías. Al abrirlo, encontró la siguiente pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los prisioneros y dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y anunciar que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Después de cerrar el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Todos los ojos estaban puestos en él, y declaró, hoy se ha cumplido esta escritura ante ustedes. Los presentes se sorprendieron, pero alguien recordó, ¿no es este el hijo de José, a quien conocemos desde su juventud? Jesús respondió, seguidamente me citarán el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propia ciudad todo lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó diciendo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Dio ejemplos de la viuda de Serepte y Naamán el sirio, enfureciendo a la gente. Lo llevaron fuera de la ciudad con la intención de arrojarlo desde lo alto de una montaña, pero logró escapar y se fue a Cafarnaúm, una ciudad de Galilea. En el sábado, enseñó al pueblo, que estaba impresionado por su enseñanza directa y clara, diferente de los discursos a los que estaban acostumbrados. En la sinagoga, un espíritu maligno gritó, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó que saliera, y el espíritu demoníaco derribó al hombre delante de todos, pero salió sin lastimarlo. La gente estaba asombrada y se preguntaba qué estaba sucediendo. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con fiebre alta, y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús se acercó y ordenó que la fiebre la dejara, y así sucedió. Después de la puesta del sol, la gente llevó a Jesús a todos los enfermos y necesitados, y él les impuso las manos y los sanó. A pesar de que los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios, Jesús no les permitía hablar porque sabían que él era el Mesías.
Al día siguiente, Jesús buscó un lugar apartado, pero la gente fue tras él y le suplicó que no se fuera de la región. Jesús les dijo que debía predicar la buena noticia del reino de Dios en otras ciudades también, porque esa era la razón por la cual fue enviado. Mientras tanto, continuó enseñando en las sinagogas de Galilea. En cierta ocasión, estando en la playa del lago de Genesaret, la multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas dejadas en la orilla por los pescadores, que estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Después de hablar, le dijo a Simón: «Navega mar adentro, y echen las redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y atraparon una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a los compañeros de la otra barca, y ambas se llenaron de peces a punto de hundirse. Al presenciar esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Jesús le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Más adelante, Jesús ofreció una enseñanza en la casa de Simón, donde se encontraban muchos recaudadores de impuestos y otras personas de mala reputación. Los fariseos y los líderes religiosos cuestionaron a los discípulos, preguntando por qué Jesús estaba con personas deshonrosas. Jesús respondió diciendo que los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Luego, se enfrentó a preguntas sobre el ayuno, explicando que mientras el novio está con ellos, no tienen necesidad de ayunar. Sin embargo, llegaría el momento en que el novio sería llevado, y entonces ayunarían. También les habló de no poner un remiendo nuevo en un vestido viejo ni poner vino nuevo en odres viejos. En otro momento, mientras Jesús atravesaba un campo de trigo en sábado, sus discípulos arrancaban espigas y las comían. Algunos fariseos criticaron esto como una violación del sábado, pero Jesús les recordó el incidente de David y sus hombres comiendo el pan consagrado. Jesús declaró que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otro sábado, mientras enseñaba en la sinagoga, había un hombre con la mano derecha paralizada. Los líderes religiosos lo observaban para ver si Jesús lo curaría en sábado, pero Jesús, conocedor de sus intenciones, le pidió al hombre que se pusiera en medio. Luego les preguntó a todos si era lícito hacer el bien o el mal en sábado, y luego le dijo al hombre que extendiera la mano paralizada, y fue sanado. Esto enfureció a los líderes religiosos, y comenzaron a conspirar contra Jesús. Después de pasar la noche en oración en la montaña, Jesús eligió a 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles. Después de bajar, enseñó a la multitud en un lugar llano, pronunciando las bienaventuranzas y las advertencias. Les dijo que amaran a sus enemigos, que no juzgaran, que fueran misericordiosos y que construyeran sus vidas sobre roca. Concluyó con la parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. La gente quedó asombrada de su enseñanza, ya que lo hacía con autoridad. Simón, pescamos toda la noche y no atrapamos ni un solo pececillo, pero si tú lo estás ordenando, lanzaré la red. Dicho y hecho, atraparon tantos peces que la red casi se rompió. Fue necesario pedir ayuda a los compañeros del otro barco, pero aún así ambos barcos estaban tan llenos de peces que casi se hundieron. Tan pronto como Simón Pedro presenció eso, se arrodilló ante Jesús y le pidió: «Señor, apártate de mí, soy un pecador, y tú eres demasiado santo para mí. Déjame ir solo». Cuando contaron la cantidad de peces, Simón, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de trabajo de Simón, tuvieron la misma reacción. Entonces, Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de personas». Un día, en una ciudad, había un hombre cubierto de lepra. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y dijo: «Maestro, si quieres, puedes purificarme». Jesús extendió la mano, tocó al leproso y dijo: «Quiero, sé limpio». La lepra desapareció de inmediato. Jesús le ordenó que no dijera nada a nadie, solo fuera al sacerdote para que confirmara la cura y llevara la ofrenda de gratitud a Dios ordenada por Moisés. Sin embargo, el hombre no pudo contenerse, y la noticia se difundió rápidamente. Una multitud inmensa se reunió para escuchar y buscar la cura para sus enfermedades. Tan pronto como pudo, Jesús se retiró a un lugar aislado para orar.
En cierta ocasión, mientras enseñaba, algunos fariseos y líderes religiosos estaban presentes, junto con personas de casi todas las ciudades de Galilea, Judea e incluso la distante Jerusalén. El poder de Dios para curar estaba sobre él. Algunos hombres llevaron a un paralítico en su camilla, buscando una manera de llevarlo a donde estaba Jesús. Al no poder pasar a través de la multitud, subieron al techo y quitaron algunas tejas. Impresionado por tanta fe, Jesús dijo: «Amigo, tus pecados te son perdonados». Esta declaración irritó a los líderes religiosos y fariseos, que murmuraban diciendo que solo Dios podía perdonar pecados. Conociendo sus pensamientos, Jesús les preguntó por qué murmuraban y que era más fácil decir: «Tus pecados te son perdonados» o «Levántate y anda». Para demostrar que tenía autoridad, se volvió hacia el paralítico y le ordenó levantarse, tomar su camilla e irse a casa. Sin dudar, el hombre se levantó, tomó su camilla y se fue, glorificando a Dios en el camino. La gente estaba asombrada y alababa a Dios, diciendo que nunca habían visto algo así. Después de estos eventos, Jesús salió y vio a un hombre llamado Leví, un recaudador de impuestos, y lo invitó a seguirlo. Leví se levantó, dejó todo y comenzó a seguir a Jesús. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, al que parecía que todos los recaudadores de impuestos y personas de mala reputación habían sido invitados. Los fariseos y los líderes religiosos criticaron a los discípulos, preguntando qué ejemplo estaban dando al asociarse con personas deshonestas y de baja reputación. Jesús escuchó la crítica y respondió: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». También enfrentó preguntas sobre el ayuno, explicando que mientras el novio esté con ellos, no hay necesidad de ayunar. Llegará el momento en que el novio será llevado, y entonces ayunarán. Jesús utilizó parábolas para ilustrar que no se coloca un remiendo nuevo en un vestido viejo ni se pone vino nuevo en odres viejos. También comparó el vino nuevo con el viejo, destacando que aquellos que han probado el vino viejo no querrán cambiarlo por el nuevo. En otro incidente, mientras Jesús atravesaba un campo de cereal en sábado, sus discípulos arrancaron algunas espigas, las desgranaron y comieron. Algunos fariseos se quejaron, acusándolos de romper las reglas del sábado. Jesús respondió recordándoles el incidente de David y sus hombres comiendo el pan consagrado. Jesús declaró que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otro sábado, mientras enseñaba en la sinagoga, había un hombre con la mano derecha paralizada. Los líderes religiosos lo observaban para ver si Jesús lo curaría en sábado. Jesús, conocedor de sus intenciones, le pidió al hombre que se pusiera en medio. Luego les preguntó a todos si era lícito hacer el bien o el mal en sábado, y luego le dijo al hombre que extendiera la mano paralizada. El hombre fue sanado, pero esto enfureció a los líderes religiosos, quienes comenzaron a conspirar contra Jesús. Después de pasar la noche en oración en la montaña, Jesús eligió a 12 discípulos, a quienes llamó apóstoles. Descendió y enseñó a la multitud, pronunciando las bienaventuranzas y las advertencias. Les dijo que amaran a sus enemigos, no juzgaran, fueran misericordiosos y construyeran sus vidas sobre roca. Concluyó con la parábola de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena. La gente quedó asombrada de su enseñanza, ya que lo hacía con autoridad. Entró en el santuario y comió el pan fresco del altar, que nadie podía comer excepto los sacerdotes. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre no es esclavo del sábado, sino su Señor». En otro sábado, enseñaba en la sinagoga y había un hombre con la mano derecha paralizada. Los líderes religiosos y fariseos estaban observando para ver si lo curaría, rompiendo así el sábado. Al darse cuenta de sus intenciones, Jesús le pidió al hombre de la mano paralizada que se quedara donde todos pudieran verlo. Él obedeció, y luego dijo a los presentes que actitud es coherente con el sábado: hacer el bien o el mal, ayudar a las personas o dejarlas sin ayuda. Les pidió que extendieran la mano, lo cual hicieron, y quedó perfecta. Sus críticos se enfurecieron y comenzaron a discutir cómo detener todo aquello. En ese mismo periodo, Jesús fue a orar a la montaña, donde pasó toda la noche en oración en la presencia de Dios. Al día siguiente, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, designándolos como apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomé, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien lo traicionaría. Descendiendo de la montaña con un grupo, Jesús se detuvo en la llanura, rodeado de discípulos y una inmensa multitud del mundo,
incluyendo gente de Judea, Jerusalén y ciudades costeras como Tiro y Sidón. Todos intentaban tocarlo para recibir su poder, y aquellos que lo tocaban eran sanados. Comenzó a hablar: bienaventurados ustedes cuando no tienen nada que ofrecer. Cuando desaparecen, hay más de Dios y su gobierno. Bienaventurados cuando tienen hambre de verdad, Él es la comida y bebida, el alimento incomparable. Bienaventurados los que sufren por haber perdido lo que más amaban, solo así podrán ser abrazados por aquel que es la fuente de toda alegría. Siéntanse bienaventurados siempre que sean odiados, golpeados, expulsados o calumniados. Para ustedes, eso significa que es verdad. Están lo suficientemente cerca como para consolarlos, un consuelo que otros no tienen. Alégrense cuando eso suceda, celebren, porque aunque a otros no les guste, yo lo apruebo y los cielos aplauden, porque saben que están en buena compañía. Mis profetas y mis testigos siempre han enfrentado esta misma dificultad. Pero hay de ustedes que aman sus bienes materiales, no recibirán más nada. Hay de ustedes que están satisfechos consigo mismos y con lo que tienen, pasarán necesidad. Hay de ustedes que solo viven para divertirse, conocerán el dolor de verdad. Hay de ustedes que dependen de la aprobación de los demás, siempre preocupados por complacer a todos. Esta esclavitud compromete la sinceridad. Recuerden cuántos profetas corruptos recibieron la aprobación de sus antepasados, no repitan el mismo error. A ustedes que están dispuestos a la verdad, les digo lo siguiente: amen a sus enemigos, dejen que saquen lo mejor de ustedes, no lo peor. Si alguien les hace mal, respondan con la fuerza de la oración. Si alguien les da una bofetada en la cara, ofrézcanle la otra mejilla. Si alguien toma su camisa, déjenle también el mejor abrigo. Si alguien se aprovecha de ustedes para sacar ventaja, aprovechen la oportunidad para practicar la vida de siervos. Nada de pagar con la misma moneda, vivan generosamente. Aquí tienen una guía simple y objetiva de conducta. Pregúntense a ustedes mismos qué les gustaría que los demás hicieran por ustedes, y háganlo de la misma manera. Si todo lo que hacen es amar solo a quienes son amables, ¿qué recompensa esperan recibir? Cualquiera puede hacer eso. ¿Quieren una medalla por saludar solo a quienes son amables con ustedes? Cualquier pecador descalificado actúa así. Ustedes dan solo esperando algo a cambio, solo actúan cuando hay interés y beneficio. El peor de los prestamistas actúa así. Les digo a ustedes, amen a sus enemigos, no esperen un retorno por sus donaciones ni por la ayuda que brinden, garantizo que nunca se arrepentirán. Asuman su identidad creada por Dios, procuren imitarlo, vean cómo se relaciona con nosotros, cómo es generoso y amable incluso cuando hacemos el mal. Sean amables unos con otros, porque nuestro Padre actúa con bondad con ustedes. No bombardeen de críticas a las personas cuando cometan un error, a menos que deseen recibir el mismo trato. No pisen a los que están abajo, la situación puede revertirse. Traten a todos con bondad y la vida será mucho mejor. Entreguen sus vidas, las recibirán de vuelta y no solo eso, el retorno será lleno. De ellos fueron tomados por un temor reverente, pero no podían contener la explosión de alegría, no dejaban de decir: Dios ha vuelto. Él miró las necesidades de su pueblo. Las noticias sobre Jesús se extendieron por todo el país. Los seguidores de Juan informaron a su maestro de todo esto, y él envió a 2 de ellos para preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel a quien estábamos esperando, o debemos esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Jesús y dijeron: Juan el Bautista nos envió para preguntar: ¿eres tú aquel a quien estábamos esperando, o debemos esperar a otro? En ese momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, problemas y espíritus malignos, y a varios ciegos. Solo después dio la respuesta: vuelvan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los marginados de la tierra se enteran de que Dios está de su lado. ¿Eso es lo que estaban esperando? Entonces, considérense muy bendecidos. Después de que los mensajeros de Juan regresaron con la respuesta, Jesús decidió explicar las cosas a las multitudes sobre Juan. Comenzó diciendo: ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Un junco agitado por el viento? No, fueron a ver a un profeta, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí, envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo, incluso los publicanos, al escuchar esto, reconoció que la justicia de Dios era justificada, pues habían sido bautizados con el bautismo de Juan.
Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos, no siendo bautizados por Juan. Jesús comparó entonces a esa generación con niños que, al ser llamados para jugar, se niegan tanto a bailar como a lamentarse. Dijo, Juan el Bautista vino, no comiendo pan ni bebiendo vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y ustedes dicen, ahí está un comilón y bebedor, amigo de los publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus discípulos. En ese ínterin, una mujer en la ciudad, conocida por ser pecadora, supo que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume, y parándose detrás de Jesús, comenzó a llorar y a regar sus pies con lágrimas. Los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo a sí mismo, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Maestro, dijo él, habla. Entonces Jesús le contó una parábola. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero desde que entró ella, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Mau de ellos fueron tomados por un temor reverente, pero no podían contener la explosión de alegría, no dejaban de hablar, Dios está de vuelta. Él miró las necesidades de su pueblo. Las noticias acerca de Jesús se extendieron por todo el país. Los seguidores de Juan informaron a su maestro de todo esto, y él envió a 2 de ellos para preguntar a Jesús, Señor, ¿eres aquel a quien estábamos esperando, o debemos esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Jesús y dijeron, Juan el Bautista nos envió para preguntar si tú eres aquel a quien estábamos esperando, o si debemos esperar a otro. En ese momento, Jesús curó a mucha gente de enfermedades, problemas y espíritus malignos, y a varios ciegos. Solo después de esto dio la respuesta, vuelvan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír, los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los marginados de la tierra se enteran de que Dios está de su lado. ¿Es esto lo que estaban esperando? Entonces, considérense muy bendecidos. Después de que los mensajeros de Juan regresaron con la respuesta, Jesús decidió explicar a las multitudes quién era Juan. Les preguntó, ¿qué fueron a ver en el desierto? ¿Un junco agitado por el viento? No, fueron a ver a un profeta, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito, he aquí, envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo, incluso los publicanos, al escuchar esto, reconocieron que la justicia de Dios era justificada, pues habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos, no siendo bautizados por Juan. Jesús comparó entonces a esa generación con niños que, al ser llamados para jugar, se niegan tanto a bailar como a lamentarse. Dijo, Juan el Bautista vino, no comiendo pan ni bebiendo vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y ustedes dicen, ahí está un comilón y bebedor, amigo de los publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus discípulos. En ese ínterin, una mujer en la ciudad, conocida por ser pecadora, supo que Jesús estaba a la mesa en casa de un fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume, y parándose detrás de Jesús, comenzó a llorar y a regar sus pies con lágrimas. Los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo a sí mismo, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Pero Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Maestro, dijo él, habla. Entonces Jesús le contó una parábola. Un prestamista tenía 2 deudores.
Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero desde que entró ella, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Perdonó tus pecados en el mismo instante. Los demás invitados comenzaron a criticarlo a sus espaldas, diciendo, ¿quién se cree que es para perdonar pecados? Él los ignoró y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Continuó con su plan, viajando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el reino de Dios y anunciando el mensaje. Los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de diversas enfermedades y aflicciones malignas las acompañaban. Entre ellas estaban María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cuza, un oficial de Herodes, Susana, y muchas otras que usaban sus recursos para proveer a las necesidades del grupo. Lucas, capítulo 8. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, mucha gente se unía al grupo y comenzaba a seguirlos. A ellos, Jesús les contó la siguiente historia: un sembrador salió a sembrar. Algunas semillas cayeron junto al camino y fueron pisoteadas y comidas por las aves. Otras cayeron sobre piedras, brotaron pero se secaron porque no tenían raíz. Otras cayeron entre espinos, que crecieron y las ahogaron. Finalmente, algunas cayeron en buena tierra y produjeron una gran cosecha. Cuando los discípulos preguntaron sobre el significado de la historia, Jesús les dijo que ya habían escuchado mucho acerca del reino de Dios y conocían sus verdades. Sin embargo, hay quienes necesitan escuchar estas historias, aunque no siempre las entiendan. Les explicó que los ojos de algunos están abiertos pero no ven, y sus oídos están abiertos pero no oyen. La historia representa la vida de muchos, la semilla es la palabra de Dios, y las diferentes tierras simbolizan cómo las personas reciben y responden a esa palabra. Nadie enciende una lámpara para luego cubrirla o esconderla debajo de la cama. Se pone en un lugar visible para que todos puedan ver. Así, Jesús les instó a no guardar con avaricia las palabras que estaban escuchando. La generosidad produce generosidad, y la avaricia empobrece. La madre y los hermanos de Jesús llegaron, pero no podían acercarse a él debido a la multitud. Alguien le avisó, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y practican la palabra de Dios. La obediencia es más valiosa que los lazos de sangre. Un día, Jesús y sus discípulos subieron a un barco para cruzar el lago. Mientras navegaban tranquilamente, Jesús se quedó dormido. De repente, se desató una terrible tormenta sobre el lago, y el agua empezó a entrar en el barco. El naufragio era inminente, así que fueron a despertar a Jesús. Al levantarse, él ordenó al viento, silencio, y a las aguas, cálmense. El viento y el mar le obedecieron, y el lago quedó completamente en calma. Luego, reprendió a los discípulos, diciendo, ¿por qué no tienen fe? Atemorizados y asombrados, se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Navegaron hasta la tierra de los Gerasenos, al otro lado de la Galilea. Cuando Jesús desembarcó, un endemoniado, que vivía entre los sepulcros, lo enfrentó. El hombre no llevaba ropa desde hace mucho tiempo y vivía en el cementerio. Al ver a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Del Dios Altísimo, no me castigues, dijo el hombre porque Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera de él. El demonio hacía que el hombre tuviera convulsiones, por lo que siempre estaba vigilado, atado con cadenas y grilletes. Sin embargo, enloquecido y dominado por el demonio, rompía las cadenas. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? La respuesta fue, Legión, porque eran muchos los demonios que afligían al hombre desesperado. Suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo profundo. Cerca de allí, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él lo permitió. El resultado fue terrible, los cerdos enloquecidos se arrojaron por un precipicio y se ahogaron en el lago.
Aturdidos, los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron todo en la ciudad y por toda la región. La gente fue a verificar la situación y encontraron al hombre, de quien los demonios habían salido, sentado a los pies de Jesús, vestido adecuadamente y en pleno juicio. La escena fue sublime y, por un momento, los habitantes tuvieron más respeto que curiosidad. Algunos testigos del evento contaron cómo ocurrió la liberación del endemoniado. Sin embargo, más tarde, muchos residentes de la región se congregaron y pidieron a Jesús que se fuera pronto, pues estaban aterrorizados. Jesús subió al barco y se fue. El hombre que había sido liberado de los demonios le pidió ir con él, pero Jesús lo envió de regreso, aconsejándole: «Ve a casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti». Entonces, él regresó y anunció por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Mientras Jesús volvía, fue recibido por una multitud que lo esperaba. Un líder de la sinagoga llamado Jairo se acercó, se postró a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa porque su hija de 12 años, su única hija, estaba muriendo. Jesús fue con él, abriéndose paso a través de la multitud que lo apretujaba. En medio de la multitud, una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años se acercó y tocó el borde de su vestidura. Al instante, la hemorragia se detuvo. Jesús preguntó: «¿Quién me tocó?». Insistió: «Alguien me tocó, sentí que salía poder de mí». Al darse cuenta de que ya no podía ocultar nada, ella se arrodilló temblorosa ante él, contó su historia al pueblo y testificó que se había curado en el mismo momento en que lo tocó. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción». Mientras él aún hablaba, llegó alguien de la casa del líder de la sinagoga, informándole: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús afirmó: «No temas, solo confía en mí y todo estará bien». Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, solo permitió que entraran con él Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por la niña. Jesús les dijo: «No lloren, no está muerta, solo está dormida». Sin embargo, se burlaban de él porque sabían que ella estaba muerta. Luego, Jesús tomó a la niña de la mano, diciendo: «Levántate». En ese mismo instante, ella volvió a la vida, se levantó y respiró de nuevo. Jesús aconsejó a los padres que le dieran algo de comer. Estaban asombrados, pero Jesús pidió que guardaran el secreto y no contaran a nadie lo que sucedió allí. Lucas, capítulo 9. Jesús convocó a los 12, les dio autoridad y poder sobre los demonios y las enfermedades, y los envió a predicar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les aconsejó que no llevaran más equipaje del necesario y que fueran sencillos. Les dijo que no se preocuparan por la hospitalidad lujosa y que se alojaran en lugares simples. Si no eran bien recibidos, debían sacudirse el polvo de los pies y continuar su camino. Así, partieron, viajaron de ciudad en ciudad, anunciando las últimas noticias de parte de Dios, predicando el mensaje y sanando a las personas a su paso. Cuando el rey Herodes se enteró de estos acontecimientos, no sabía qué pensar. Algunos decían que Juan había vuelto de entre los muertos, otros que Elías había regresado, y otros aún que algún profeta antiguo había reaparecido. Herodes estaba confundido, ya que había mandado matar a Juan. Visto, cada vez mais, cheio de curiosidade, buscava uma oportunidade para ver a acción de Jesús. Los apóstoles regresaron y dieron un informe de lo que habían hecho. Jesús los llevó a otro lugar cerca de la ciudad, pero la gente lo descubrió y fue rápidamente detrás de ellos. Jesús los recibió a todos con amabilidad, personas que necesitaban curación. Estaba casi anocheciendo y los 12 le dijeron a Jesús: «Estamos en medio de la nada, despide a la multitud para que puedan ir a los campos y a las ciudades circundantes en busca de un lugar para dormir y algo para comer». Jesús respondió: «Ustedes mismos les darán de comer». Ellos reaccionaron: «Todo lo que tenemos son 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos a la ciudad a comprar pan para toda esta gente». Había más de 5,000 personas allí. Jesús insistió e indicó a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos de 50». Obedecieron y pronto todos estaban acomodados. Tomó 5 panes y los 2 peces, miró al cielo, oró, bendijo el pan, lo partió y lo entregó a los discípulos junto con el pez para que fuera distribuido a la multitud. Después de que todos comieron hasta saciarse, se recogieron 12 canastas de sobras. En otra ocasión, Jesús estaba orando y sus discípulos estaban cerca. Les preguntó qué decía la gente acerca de él. Respondieron: «Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas del tiempo antiguo ha reaparecido». Jesús insistió: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?».
Jesús pidió que guardaran silencio al respecto, no debían repetirlo a nadie. Luego, declaró a Pedro y añadió: el Hijo del Hombre debe pasar por sufrimientos, será juzgado y condenado por los líderes judíos, los líderes religiosos y los principales sacerdotes. Será muerto, pero resucitará al tercer día. También habló de lo que les esperaba a ellos. Quien quiera seguirme debe aceptar mi liderazgo. El que está en la retaguardia no toca las riendas. Estoy al mando. No huyan del sufrimiento, abrácenlo, síganme. Les mostraré cómo actuar. La autoayuda no es ayuda en absoluto. El autosacrificio es el camino, mi camino, para que descubran su verdadera identidad. ¿De qué sirve ganar todo lo que se desea y perderse a sí mismo? Si alguno de ustedes se avergüenza de mí y de la forma en que los lideró, el Hijo del Hombre se avergonzará de ustedes cuando regrese en su gloria con el Padre y los santos ángeles. Algunos de ustedes verán todo esto suceder, verán el reino de Dios con sus propios ojos. Cerca de 8 días después, Jesús subió a un monte para orar y llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y sus ropas se volvieron blancas, deslumbrando a la vista. Aparecieron 2 hombres hablando con él, Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos. Hablaban sobre la partida de Jesús a Jerusalén. Mientras tanto, Pedro y los demás se habían quedado dormidos. Al despertar, vieron a Jesús en su gloria, acompañado de Moisés y Elías. Después de que Moisés y Elías se fueron, Pedro propuso: Señor, este es un momento sublime. Vamos a construir 3 monumentos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Hablaba sin pensar. En ese momento, una nube brillante los envolvió, y dentro de la nube todos tuvieron una profunda conciencia de la presencia de Dios. Oyeron una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando la voz se apagó, vieron a Jesús solo. Durante un tiempo, se quedaron en silencio, ni siquiera comentaron entre ellos lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud los esperaba. Un hombre gritó desde medio de la multitud: Maestro, por favor, estoy suplicando por mi hijo, mi único hijo. Un espíritu lo posee, comienza a gritar, tiene convulsiones, babea y pierde el conocimiento. Pedí a tus discípulos que lo liberaran, pero no pudieron. Jesús suspiró y dijo: ¿Hasta cuándo tendré que soportar estas cosas? ¿Cuántas veces más tendré que pasar por esto? Tráeme a tu hijo. Mientras el niño era llevado hacia Jesús, el espíritu inmundo lo derribó con fuertes convulsiones. Jesús ordenó al espíritu que saliera, sanó al niño y lo entregó a su padre. La gente estaba perpleja y asombrada ante la majestuosa grandeza de Dios. Los discípulos permanecieron allí, aún no recuperados del asombro de todo lo que Jesús había realizado. Jesús anunció al grupo: El Hijo del Hombre está por ser entregado en manos de los hombres. Fui traído por personas que no quieren nada con Dios. No sabían de qué estaba hablando, era como si estuviera hablando en una lengua desconocida. Aún sin entender nada, tenían vergüenza de preguntar qué quería decir. Entonces comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más grande. Cuando Jesús percibió la importancia que le daban a esto, puso a un niño a su lado y declaró: El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Se vuelven grandes por lo que aceptan, no por la opinión que pueden imponer. Es su espíritu, no la grandeza, lo que marca la diferencia. Luego, Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usando tu nombre para expulsar demonios, y tratamos de detenerlo porque no es parte de nuestro grupo. Jesús lo reprobó: No lo detengan, si no es enemigo, es aliado. La hora de su ascensión se acerca. Con valentía, Jesús decidió ir a Jerusalén y envió algunos mensajeros a una ciudad samaritana para preparar el camino. Sin embargo, cuando los samaritanos supieron que se dirigía a Jerusalén, se negaron a recibirlo. Al enterarse de esto, Santiago y Juan dijeron: Maestro, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los destruya? Jesús los reprendió: Claro que no, y fueron a otra ciudad. En el camino, alguien pidió permiso para seguir a Jesús. Él fue directo: ¿Estás realmente listo para seguirme? Asegúrate de que no haya demoras. Jesús le dijo a otro hombre: Sígueme. El hombre respondió: Está bien, pero primero necesito arreglar los asuntos del sepelio de mi padre. Jesús reaccionó: Nada de demoras ni de mirar atrás. Nadie puede postergar el reino de Dios hasta mañana. La oportunidad es hoy. Después de eso, el Señor seleccionó a 70 discípulos y los envió de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares que planeaba visitar.
Destacando la seriedad de la tarea, les dijo, la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Dios de la cosecha que envíe trabajadores. Pueden ir, pero sean cautelosos, el trabajo es peligroso. Serán como corderos en medio de lobos. Lleven lo mínimo necesario, no lleven equipaje. En el camino, les dio instrucciones sobre cómo comportarse en las casas que visitaran. Después de regresar, los discípulos informaron a Jesús sobre su experiencia. Él les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Les recordó que les había dado autoridad sobre el mal y los alentó diciendo, alégrense no por lo que hacen para Dios, sino por lo que Dios hace por ustedes. En ese momento, Jesús agradeció al Padre por revelar estas cosas a los sencillos y novatos, ocultándolas a los supuestamente sabios. Dios llegó até vocês. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida de su casa, sus bienes están seguros. Pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita la armadura en la que confiaba y reparte los despojos. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso. Como no lo encuentra, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al regresar, encuentra la casa barrida y arreglada. Entonces, va y trae consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre se vuelve peor que el primero. Mientras Jesús hablaba, una mujer de la multitud gritó, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Jesús respondió, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Algunas personas, buscando una señal, le pidieron a Jesús que hiciera un milagro. Dios está aquí. Si un hombre fuerte, armado hasta los dientes, cuida su casa, la propiedad está segura. Pero hay un hombre aún más fuerte, con armas más poderosas, listo para atacar. Será derrotado, y el arsenal que lo hacía tan confiado ahora es inútil. Sus bienes más preciosos serán tomados. Esto es guerra y no hay territorio neutral. Si no están de mi lado, son mis enemigos. Si no ayudan, están estorbando. Cuando un espíritu maligno es expulsado de alguien, vaga por el desierto buscando un oasis, una alma distraída a la que pueda atormentar. Si no encuentra nada, regresa a su antigua morada. Pero al volver, encuentra a la persona limpia, pero vacía. Entonces, el espíritu reúne a otros 7 espíritus aún peores, y todos se instalan. El estado de esa persona ahora es peor que antes. En medio de la explicación, una mujer elevó la voz entre la multitud, diciendo, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A medida que la multitud aumentaba, Jesús cambió de tema. Este tiempo tiene un espíritu equivocado. Todos buscan una señal, pero buscan el tipo equivocado de señal. Quieren ver milagros, pero la única señal que tendrán es la de Jonás y los ninivitas. El Hijo del Hombre representa para esta generación lo que Jonás representó para la suya. En el día del juicio, los ninivitas serán testigos y condenarán a esta generación, porque se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Pero algo más grande que Jonás está aquí, y ustedes siguen exigiendo señales. En el día del juicio, la reina del sur también será testigo y condenará a esta generación. Ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero algo más grande que Salomón está aquí, y ustedes no están satisfechos. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar oculto. En cambio, la coloca en un lugar alto para que todos en la sala puedan ver la luz. Sus ojos son la lámpara que ilumina todo su cuerpo. Si sus ojos están llenos de fe, su cuerpo estará lleno de luz. Pero si están llenos de codicia y desconfianza, su cuerpo será como un granero lleno de granos mohosos. Mantengan sus ojos abiertos, la lámpara encendida, para no caer en la oscuridad. Mantengan sus vidas siempre bien iluminadas. Después de este discurso, un fariseo invitó a Jesús a cenar. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió y se ofendió al darse cuenta de que Jesús no se lavó las manos antes de la comida. Jesús respondió, ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Necios, aquel que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que está dentro, y todo será puro para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda clase de hortalizas, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Deberían practicar esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman los lugares de honor en las sinagogas y las salutaciones en las plazas.
Ay de ustedes, porque son como tumbas que no se ven, y sobre las cuales andan los hombres sin saberlo. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, nos ofendes también a nosotros. Jesús respondió: Ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni con un dedo. Ay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas a quienes sus padres mataron. Por tanto, dan testimonio de que aprueban los hechos de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: Yo les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que se demandará de esta generación. Los antepasados mataron, pero estos túmulos son en realidad monumentos a sus antepasados asesinos y confirman lo que dice la sabiduría de Dios: enviar profetas y apóstoles, pero serán asesinados y expulsados. Esto significa que cada gota de sangre justa derramada desde el principio del mundo hasta ahora, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue masacrado entre el altar y el santuario, está sobre sus cabezas. Sí, todo esto se cobrará de esta generación. Después de eso, el Señor seleccionó a 70 discípulos y los envió de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares que planeaba visitar. Destacando la seriedad de la tarea, les dijo: la cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Dios de la cosecha que envíe trabajadores. Pueden ir, pero sean cautelosos, el trabajo es peligroso. Serán como corderos en medio de lobos. Lleven lo mínimo necesario, no lleven equipaje. En el camino, les dio instrucciones sobre cómo comportarse en las casas que visitaran. Después de regresar, los discípulos informaron a Jesús sobre su experiencia. Él les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Les recordó que les había dado autoridad sobre el mal y los alentó diciendo: alégrense no por lo que hacen para Dios, sino por lo que Dios hace por ustedes. En ese momento, Jesús agradeció al Padre por revelar estas cosas a los sencillos y novatos, ocultándolas a los supuestamente sabios. Dios llegó até vocês. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida de su casa, sus bienes están seguros. Pero cuando alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita la armadura en la que confiaba y reparte los despojos. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso. Como no lo encuentra, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al regresar, encuentra la casa barrida y arreglada. Entonces, va y trae consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de ese hombre se vuelve peor que el primero. Mientras Jesús hablaba, una mujer de la multitud gritó: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Jesús respondió: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Algunas personas, buscando una señal, le pidieron a Jesús que hiciera un milagro. Dios está aquí. Si un hombre fuerte, armado hasta los dientes, cuida su casa, la propiedad está segura. Pero hay un hombre aún más fuerte, con armas más poderosas, listo para atacar. Será derrotado, y el arsenal que lo hacía tan confiado ahora es inútil. Sus bienes más preciosos serán tomados. Esto es guerra y no hay territorio neutral. Si no están de mi lado, son mis enemigos. Si no ayudan, están estorbando. Cuando un espíritu maligno es expulsado de alguien, vaga por el desierto buscando un oasis, una alma distraída a la que pueda atormentar. Si no encuentra nada, regresa a su antigua morada. Pero al volver, encuentra a la persona limpia, pero vacía. Entonces, el espíritu reúne a otros 7 espíritus aún peores, y todos se instalan. El estado de esa persona ahora es peor que antes. En medio de la explicación, una mujer elevó la voz entre la multitud, diciendo: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: bienaventurados más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. A medida que la multitud aumentaba, Jesús cambió de tema. Este tiempo tiene un espíritu equivocado. Todos buscan una señal, pero buscan el tipo equivocado de señal. Quieren ver milagros, pero la única señal que tendrán es la de Jonás y los ninivitas. El Hijo del Hombre representa para esta generación lo que Jonás representó para la suya. En el día del juicio, los ninivitas serán testigos y condenarán a esta generación, porque se arrepintieron cuando Jonás les predicó.
Pero algo más grande que Jonás está aquí, y ustedes siguen exigiendo señales. En el día del juicio, la reina del sur también será testigo y condenará a esta generación. Ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero algo más grande que Salomón está aquí, y ustedes no están satisfechos. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un lugar oculto. En cambio, la coloca en un lugar alto para que todos en la sala puedan ver la luz. Sus ojos son la lámpara que ilumina todo su cuerpo. Si sus ojos están llenos de fe, su cuerpo estará lleno de luz. Pero si están llenos de codicia y desconfianza, su cuerpo será como un granero lleno de granos mohosos. Mantengan sus ojos abiertos, la lámpara encendida, para no caer en la oscuridad. Mantengan sus vidas siempre bien iluminadas. Después de este discurso, un fariseo invitó a Jesús a cenar. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió y se ofendió al darse cuenta de que Jesús no se lavó las manos antes de la comida. Jesús respondió: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Necios, aquel que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que está dentro, y todo será puro para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda clase de hortalizas, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Deberían practicar esto sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, fariseos, que aman los lugares de honor en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, porque son como tumbas que no se ven, y sobre las cuales andan los hombres sin saberlo. Uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, nos ofendes también a nosotros. Jesús respondió: Ay de ustedes también, intérpretes de la ley. Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni con un dedo. Ay de ustedes, que edifican los sepulcros de los profetas a quienes sus padres mataron. Por tanto, dan testimonio de que aprueban los hechos de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios también dijo: Yo les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que fue derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, les digo que se demandará de esta generación, los antepasados mataron, pero estos túmulos son en realidad monumentos a sus antepasados asesinos y confirman lo que dice la sabiduría de Dios: enviar profetas y apóstoles, pero serán asesinados y expulsados. Esto significa que cada gota de sangre justa derramada desde el principio del mundo hasta ahora, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue masacrado entre el altar y el santuario, está sobre sus cabezas. Sí, todo esto se cobrará de esta generación. Cierta vez, en sábado, Jesús estaba en la casa de uno de los principales líderes de los fariseos, participando de una comida. Los invitados no apartaban los ojos de él, observando cada movimiento que hacía. Delante de él había un hombre con una severa enfermedad en las articulaciones. Jesús preguntó a los líderes religiosos: ¿está permitido sanar en sábado, sí o no? Permanecieron en silencio. Jesús llamó al hombre y lo sanó. Después de despedirlo, preguntó: si su hijo o su animal caen en un pozo en sábado, ¿no correría cualquiera de ustedes a sacarlo de inmediato? Nadie se atrevió a responder. Luego, les enseñó una lección a los invitados alrededor de la mesa, al darse cuenta de que algunos disputaban el lugar de honor. Dijo: cuando alguien los invite a un banquete, no ocupen el lugar de honor, porque puede que haya sido invitado alguien más importante que ustedes. El anfitrión, al verlos, les dirá: den su lugar a este hombre. Con vergüenza tendrán que ir a ocupar el último lugar. Cuando los inviten a una fiesta, siéntense en el último lugar. Cuando el anfitrión entre en la sala, les dirá: ¿qué hacen ahí? Vengan adelante. Ustedes serán motivo de comentarios en la fiesta del mundo sentados a la mesa del reino de Dios, mientras ustedes estarán afuera, espiando por la ventana, tratando de descubrir lo que sucedió. Esta es la gran inversión: los últimos de la fila adelante de los primeros, y aquellos que eran los primeros quedando al último. Algunos fariseos vinieron a advertirle: salva tu vida, Herodes está en tu casa, él quiere matarte. Jesús respondió: díganle a esa raposa que no tengo tiempo para él ahora. Hoy y mañana estaré ocupado expulsando demonios y curando enfermos. Después de mañana, concluiré mi trabajo. Además, no es apropiado para un profeta morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, asesina de profetas, que agrede a los mensajeros de Dios.
Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como hace la gallina que mantiene a sus polluelos a salvo debajo de sus alas. Pero te has negado y me has dado la espalda. Ahora es demasiado tarde, no me verás otra vez hasta el día en que digas, bendito es el que viene en nombre de Dios. Lucas capítulo 14. Cierta vez, en un sábado, Jesús estaba en la casa de uno de los principales líderes de los fariseos, participando en una comida. Los invitados no apartaban los ojos de él, observando cada movimiento que hacía. Frente a él, había un hombre con una severa enfermedad en las articulaciones. Jesús entonces preguntó a los líderes religiosos, ¿está permitido sanar en sábado, sí o no? Permanecieron en silencio. Jesús llamó al hombre y lo sanó. Después de despedirlo, preguntó, si tu hijo o tu animal caen en un pozo en sábado, ¿alguien aquí no correrá a sacarlo de inmediato? Nadie se arriesgó a responder. Después de eso, enseñó una lección a los invitados alrededor de la mesa. Percibiendo que algunos disputaban el lugar de honor, dijo, cuando alguien los invite a cenar, no ocupen el lugar de honor, puede que alguien más importante que ustedes haya sido invitado. Pidan permiso, el lugar de honor pertenece a este hombre con mayor vergüenza, tendrán que acomodarse en la última mesa, en el lugar que quede. Cuando los inviten a una fiesta, siéntense en el último lugar. Cuando el anfitrión entre en la sala, dirá, ¿qué están haciendo ahí? Vengan adelante, serán motivo de comentarios en la fiesta. Lo que estoy diciendo es que si andan por ahí con la nariz en alto, terminarán con la cara en el suelo, pero si saben mantenerse en su lugar, serán recompensados. Dirigiéndose al anfitrión, Jesús aconsejó, la próxima vez que ofrezcas una cena, no invites solo a amigos, familiares y vecinos ricos que puedan devolverte el favor. Invita a algunas personas que nunca han estado en tu lista, a los marginados, a los excluidos. Créeme, serás bendecido y experimentarás una bendición. No podrán devolver el favor, pero la bendición será devuelta, como en la resurrección del pueblo de Dios. Los invitados exclamaron, feliz el que puede participar de una fiesta en el reino de Dios. Jesús estuvo de acuerdo. Sí, cierta vez un hombre organizó un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la cena, envió a un sirviente para avisar, vengan, la comida está servida. Extrañamente, todos comenzaron a presentar excusas, uno tras otro. El primero dijo, compré algunas tierras y necesito ir a verlas. Disculpa, acepta mi disculpa. El segundo dijo, compré 5 yuntas de bueyes y necesito probarlas. Disculpa, acepta mi disculpa. Otro dijo, acabo de casarme y necesito quedarme con mi esposa. El sirviente regresó y le contó al señor lo que había sucedido. Este se enfadó tanto que le dijo al sirviente, rápido, ve a las calles de la ciudad y a los callejones. Reúne a todos los que parezcan necesitar una buena comida, a los desajustados, sin hogar y miserables que puedas encontrar y tráelos aquí. El sirviente informó, hice lo que mandaste, pero aún quedan lugares. El hombre ordenó, ve a la periferia y trae aquí a cualquiera que encuentres, quiero la casa llena. Les diré algo, ninguno de aquellos a quienes envié invitación participará en mi fiesta. Cierto día, reunido con un gran número de personas, Jesús declaró, quien quiera seguirme pero se niegue a dejar padre, madre, marido, mujer, hijos, hermanos y hermanas, sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Alguien comienza la construcción de una casa sin primero hacer un presupuesto para calcular el costo? Si solo construye los cimientos y se queda sin dinero, todos los que pasen por ahí se burlarán de él diciendo, miren, empezó la casa pero no pudo terminar. Pueden imaginarse a un rey que va para una guerra contra otro rey sin primero decidir si es posible con sus 10.000 soldados. Si concluye que no puede, ¿no preferirá enviar un emisario para proponer una tregua? Simplificando, si no están dispuestos a renunciar incluso a lo más importante en sus vidas, ya sean planes o personas, no están preparados para ser mis discípulos. La sal es excelente, pero si pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Están entendiendo? Lucas, capítulo 15. Un grupo de personas de reputación dudosa estaba escuchando a Jesús con atención. Los fariseos y líderes religiosos, molestos, comenzaron a quejarse, él recibe a pecadores e incluso se sienta a la mesa con ellos como si fueran viejos amigos. En respuesta, Jesús contó la siguiente historia, imaginen que alguno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. ¿No dejará las 99 en el rebaño para ir en busca de la perdida? Y cuando la encuentre, ¿no se regocijará llevándola sobre sus hombros de vuelta a casa? Invitará a sus amigos y vecinos, diciendo, alegraos conmigo. He encontrado la oveja que había perdido.
Les digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Imaginen a una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá la casa hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, no llamará a sus amigas y vecinas, diciendo, «Alegraos conmigo. He encontrado la moneda que había perdido». Les digo que asimismo hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego, Jesús contó otra historia. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se fue a vivir lejos. Desperdició todo su dinero, y cuando vino una gran hambruna, se encontró en una situación desesperada. Se empleó cuidando cerdos y llegó al punto de desear comer las algarrobas que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente, decidió volver a la casa de su padre y confesar su pecado, dispuesto a ser tratado como uno de los empleados. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo comenzó su confesión, pero su padre ni siquiera lo escuchó. En cambio, ordenó a sus siervos que le trajeran ropa nueva, un anillo y sandalias. También mandó sacrificar al ternero gordo para hacer un festín. El hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, al regresar y enterarse de la fiesta, se enojó y se negó a unirse. El padre salió y le rogó que participara, explicándole que su hermano estaba perdido y ahora estaba vivo, estaba muerto y ahora estaba encontrado. Cierta vez, en sábado, Jesús estaba en la casa de uno de los principales líderes de los fariseos, participando de una comida. Los invitados no apartaban los ojos de él, observando cada movimiento que hacía. Delante de él había un hombre con una severa enfermedad en las articulaciones. Jesús preguntó a los líderes religiosos, ¿está permitido sanar en sábado, sí o no? Permanecieron en silencio. Jesús llamó al hombre y lo sanó. Después de despedirlo, preguntó, si su hijo o su animal caen en un pozo en sábado, ¿no correría cualquiera de ustedes a sacarlo de inmediato? Nadie se atrevió a responder. Luego, les enseñó una lección a los invitados alrededor de la mesa, al darse cuenta de que algunos disputaban el lugar de honor. Dijo, cuando alguien los invite a un banquete, no ocupen el lugar de honor, porque puede que haya sido invitado a alguien más importante que ustedes. El anfitrión, al verlos, les dirá, den su lugar a este hombre. Con vergüenza tendrán que ir a ocupar el último lugar. Cuando los inviten a una fiesta, siéntense en el último lugar. Cuando el anfitrión entre en la sala, les dirá, ¿qué hacen ahí? Vengan adelante. Ustedes serán motivo de comentarios en la fiesta del mundo sentados a la mesa del reino de Dios, mientras ustedes estarán afuera, espiando por la ventana, tratando de descubrir lo que sucedió. Esta es la gran inversión, los últimos de la fila adelante de los primeros, y aquellos que eran los primeros quedando al último. Algunos fariseos vinieron a advertirle, salva tu vida, Herodes está en tu casa, él quiere matarte. Jesús respondió, díganle a esa raposa que no tengo tiempo para él ahora. Hoy y mañana estaré ocupado expulsando demonios y curando enfermos. Después de mañana, concluiré mi trabajo. Además, no es apropiado para un profeta morir fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, asesina de profetas, que agrede a los mensajeros de Dios. Cuántas veces he deseado reunir a tus hijos como hace la gallina que mantiene a sus polluelos a salvo debajo de sus alas. Pero te has negado y me has dado la espalda. Ahora es demasiado tarde, no me verás otra vez hasta el día en que digas, bendito es el que viene en nombre de Dios. Lucas capítulo 14. Cierta vez, en un sábado, Jesús estaba en la casa de uno de los principales líderes de los fariseos, participando en una comida. Los invitados no apartaban los ojos de él, observando cada movimiento que hacía. Frente a él, había un hombre con una severa enfermedad en las articulaciones. Jesús entonces preguntó a los líderes religiosos, ¿está permitido sanar en sábado, sí o no? Permanecieron en silencio. Jesús llamó al hombre y lo sanó. Después de despedirlo, preguntó, si tu hijo o tu animal caen en un pozo en sábado, ¿alguien aquí no correrá a sacarlo de inmediato? Nadie se arriesgó a responder. Después de eso, enseñó una lección a los invitados alrededor de la mesa. Percibiendo que algunos disputaban el lugar de honor, dijo, cuando alguien los invite a cenar, no ocupen el lugar de honor, puede que alguien más importante que ustedes haya sido invitado. Pidan permiso, el lugar de honor pertenece a este hombre con mayor vergüenza, tendrán que acomodarse en la última mesa, en el lugar que quede. Cuando los inviten a una fiesta, siéntense en el último lugar. Cuando el anfitrión entre en la sala, dirá,
¿Qué están haciendo ahí? Vengan adelante, serán motivo de comentarios en la fiesta. Lo que estoy diciendo es que si andan por ahí con la nariz en alto, terminarán con la cara en el suelo, pero si saben mantenerse en su lugar, serán recompensados. Dirigiéndose al anfitrión, Jesús aconsejó: la próxima vez que ofrezcas una cena, no invites solo a amigos, familiares y vecinos ricos que puedan devolverte el favor. Invita a algunas personas que nunca han estado en tu lista, a los marginados, a los excluidos. Créeme, serás bendecido y experimentarás una bendición. No podrán devolver el favor, pero la bendición será devuelta, como en la resurrección del pueblo de Dios. Los invitados exclamaron: feliz el que puede participar de una fiesta en el reino de Dios. Jesús estuvo de acuerdo. Sí, cierta vez un hombre organizó un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la cena, envió a un sirviente para avisar: vengan, la comida está servida. Extrañamente, todos comenzaron a presentar excusas, uno tras otro. El primero dijo: compré algunas tierras y necesito ir a verlas. Disculpa, acepta mi disculpa. El segundo dijo: compré 5 yuntas de bueyes y necesito probarlas. Disculpa, acepta mi disculpa. Otro dijo: acabo de casarme y necesito quedarme con mi esposa. El sirviente regresó y le contó al señor lo que había sucedido. Este se enfadó tanto que le dijo al sirviente: rápido, ve a las calles de la ciudad y a los callejones. Reúne a todos los que parezcan necesitar una buena comida, a los desajustados, sin hogar y miserables que puedas encontrar y tráelos aquí. El sirviente informó: hice lo que mandaste, pero aún quedan lugares. El hombre ordenó: ve a la periferia y trae aquí a cualquiera que encuentres, quiero la casa llena. Les diré algo: ninguno de aquellos a quienes envié invitación participará en mi fiesta. Cierto día, reunido con un gran número de personas, Jesús declaró: quien quiera seguirme pero se niegue a dejar padre, madre, marido, mujer, hijos, hermanos y hermanas, sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Alguien comienza la construcción de una casa sin primero hacer un presupuesto para calcular el costo? Si solo construye los cimientos y se queda sin dinero, todos los que pasen por ahí se burlarán de él diciendo: miren, empezó la casa pero no pudo terminar. Pueden imaginarse a un rey que va para una guerra contra otro rey sin primero decidir si es posible con sus 10.000 soldados. Si concluye que no puede, ¿no preferirá enviar un emisario para proponer una tregua? Simplificando, si no están dispuestos a renunciar incluso a lo más importante en sus vidas, ya sean planes o personas, no están preparados para ser mis discípulos. La sal es excelente, pero si pierde su sabor, no sirve para nada. ¿Están entendiendo? Lucas, capítulo 15. Un grupo de personas de reputación dudosa estaba escuchando a Jesús con atención. Los fariseos y líderes religiosos, molestos, comenzaron a quejarse: él recibe a pecadores e incluso se sienta a la mesa con ellos como si fueran viejos amigos. En respuesta, Jesús contó la siguiente historia: imaginen que alguno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. ¿No dejará las 99 en el rebaño para ir en busca de la perdida? Y cuando la encuentre, ¿no se regocijará llevándola sobre sus hombros de vuelta a casa? Invitará a sus amigos y vecinos, diciendo: alegraos conmigo. He encontrado la oveja que había perdido. Les digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Imaginen a una mujer que tiene 10 monedas y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá la casa hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, ¿no llamará a sus amigas y vecinas, diciendo: alegraos conmigo? He encontrado la moneda que había perdido. Les digo que asimismo hay alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego, Jesús contó otra historia. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía y se fue a vivir lejos. Desperdició todo su dinero, y cuando vino una gran hambruna, se encontró en una situación desesperada. Se empleó cuidando cerdos y llegó al punto de desear comer las algarrobas que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente, decidió volver a la casa de su padre y confesar su pecado, dispuesto a ser tratado como uno de los empleados. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El hijo comenzó su confesión, pero su padre ni siquiera lo escuchó. En cambio, ordenó a sus siervos que le trajeran ropa nueva, un anillo y sandalias. También mandó sacrificar al ternero gordo para hacer un festín. El hijo mayor, que estaba trabajando en el campo, al regresar y enterarse de la fiesta, se enojó y se negó a unirse.
El padre salió y le rogó que participara, explicándole que su hermano estaba perdido y ahora estaba vivo, estaba muerto y ahora estaba encontrado. Después de estas palabras, Jesús continuó hacia Jerusalén. En el Monte de las Olivas, envió 2 discípulos para conseguir un jumento que nadie hubiera montado. Cumplieron sus instrucciones y, al devolver el jumento, respondieron a quienes les preguntaban que el Señor lo necesitaba. Luego, la multitud de discípulos comenzó a alabar a Jesús por las obras poderosas que habían presenciado, lanzando sus capas en el camino y aclamándolo como rey. Al ver la ciudad, Jesús lloró por ella y profetizó acerca de la guerra y la destrucción que se avecinaban debido a su falta de reconocimiento de la venida de Dios. Posteriormente, Jesús entró en el templo y expulsó a aquellos que lo habían convertido en un mercado en lugar de casa de oración. Luego, enseñó diariamente en el templo, y aunque las autoridades intentaban deshacerse de él, no podían hacerlo debido al interés del pueblo en sus palabras. En otro día, mientras enseñaba en el templo, proclamó el mensaje y los líderes religiosos intentaron encontrar una forma de deshacerse de él, pero no tuvieron éxito, ya que el pueblo estaba atento a sus palabras. Religiosos y líderes del pueblo exigieron a usted autorización para hablar y actuar de esta manera. Jesús respondió, primero, haré una pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿Quién le dio autoridad, los cielos o los hombres? Se quedaron sin respuesta, formando un grupo para conspirar. Si decían que venía de los cielos, Jesús les preguntaría por qué no creían en él. Si decían que venía de los hombres, el pueblo se rebelaría, ya que consideraban a Juan un profeta de Dios. Así que tuvieron que admitir que no sabían. Jesús entonces dijo que tampoco respondería a la pregunta de ellos. Jesús contó otra historia al pueblo. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores, pero al enviar a sus siervos para recibir parte de las ganancias, los labradores los golpearon y los enviaron de vuelta con las manos vacías. Intentó de nuevo sin éxito, y en su tercera tentativa, una vez más golpearon al siervo y lo arrojaron a la carretera. Entonces el dueño de la viña dijo, sé lo que haré. Enviaré a mi hijo amado, lo respetarán. Pero cuando los labradores oyeron que venía, pensaron, esta es nuestra oportunidad. Él es el heredero. Vamos a matarlo y quedarnos con todo. Así que lo mataron y lo arrojaron a una zanja. ¿Qué creen que hará el dueño de la viña? Sin duda, destruirá a esos malvados y entregará la viña a otros. Los que escuchaban no estaban de acuerdo. No, nunca haría eso, pero Jesús insistió, entonces, ¿por qué está escrito que la piedra que los constructores rechazaron ahora es la principal? Quien caiga sobre esa piedra quedará hecho añicos, y si esa piedra cae sobre alguien, lo aplastará. Cuando los líderes religiosos escucharon la historia, entendieron que el mensaje era para ellos, por lo que quisieron arrestar a Jesús. Pero temiendo la opinión pública, retrocedieron y esperaron una oportunidad para atraparlo. Enviaron espías que se hacían pasar por honestos con la intención de hacer que Jesús dijera algo que lo pusiera en una situación complicada ante la ley. Un grupo vino a preguntar, Maestro, sabemos que eres íntegro y no te importa la opinión de nadie. Enseñas el camino de Dios con sinceridad. ¿Es correcto o no pagar impuestos a César? Sabiendo que estaban malintencionados, Jesús pidió, muéstrenme una moneda. ¿Quién es la figura que aparece en ella y qué nombre está grabado? César, dijeron. Jesús respondió, entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así, el plan de llevarlo a decir algo que lo incriminara se desmoronó, y su respuesta tomó desprevenidos a sus opositores, dejándolos sin argumentos. Luego vinieron algunos saduceos, el grupo que niega la resurrección, y preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la mujer y murió también. Lo mismo les ocurrió a los demás, y finalmente la mujer murió. La pregunta es, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Después de todo, ella estuvo casada con cada uno de ellos. Jesús continuó, el matrimonio es una experiencia de este mundo, pero no del otro. Después de la resurrección, el matrimonio ya no existirá, ni la muerte. Estaremos en una realidad diferente, donde toda intimidad estará concentrada en Dios. La exclamación de Moisés en la zarza ardiente se refiere a la resurrección, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algunos de los líderes religiosos dijeron, Maestro, esa es una excelente respuesta.
Pasó algún tiempo antes de que alguien se atreviera a hacer más preguntas, así que Jesús les hizo una pregunta a sus opositores: ¿cómo explicar que el Mesías sea hijo de David? En el libro de los Salmos, en un pasaje claro, Dios dice a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Si David llama al Mesías, mi Señor, ¿cómo puede ser a la vez su hijo? Jesús advirtió a sus discípulos en voz alta: tengan cuidado con los líderes religiosos. Les gusta ostentar títulos académicos, recibir elogios en público y disfrutar de posiciones destacadas. Siempre tratan de estar en los lugares principales durante el servicio religioso. Además, todo el tiempo explotan a los débiles y necesitados. Cuanto más oran, peor se pone su situación. Pero al final, pagarán por todo esto. Jesús observaba al pueblo y vio a los ricos depositando ofrendas en el gazofilacio. Religiosos y líderes del pueblo exigieron que tú autorizaras hablar y actuar de esa manera. Jesús respondió: primero, haré una pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿Quién le dio autoridad, los cielos o los hombres? Se quedaron en un callejón sin salida, formando un círculo para conspirar. Si decían que venía de los cielos, Jesús les preguntaría por qué no creían en él. Si decían que venía de los hombres, el pueblo se rebelaría, ya que consideraban a Juan un profeta de Dios. Así que tuvieron que admitir que no sabían. Jesús entonces dijo que tampoco respondería a la pregunta de ellos. Jesús contó otra historia al pueblo. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores, pero al enviar a sus siervos para recibir parte de las ganancias, los labradores los golpearon y los enviaron de vuelta con las manos vacías. Intentó de nuevo sin éxito, y en su tercera tentativa, una vez más golpearon al siervo y lo arrojaron a la carretera. Entonces el dueño de la viña dijo: sé lo que haré. Enviaré a mi hijo amado, lo respetarán. Pero cuando los labradores oyeron que venía, pensaron: esta es nuestra oportunidad. Él es el heredero. Vamos a matarlo y quedarnos con todo. Así que lo mataron y lo arrojaron a una zanja. ¿Qué creen que hará el dueño de la viña? Sin duda, destruirá a esos malvados y entregará la viña a otros. Los que escuchaban no estaban de acuerdo. No, nunca haría eso. Pero Jesús insistió: entonces, ¿por qué está escrito que la piedra que los constructores rechazaron ahora es la principal? Quien caiga sobre esa piedra quedará hecho añicos, y si esa piedra cae sobre alguien, lo aplastará. Cuando los líderes religiosos escucharon la historia, entendieron que el mensaje era para ellos, por lo que quisieron arrestar a Jesús. Pero temiendo la opinión pública, retrocedieron y esperaron una oportunidad para atraparlo. Enviaron espías que se hacían pasar por honestos con la intención de hacer que Jesús dijera algo que lo pusiera en una situación complicada ante la ley. Un grupo vino a preguntar: Maestro, sabemos que eres íntegro y no te importa la opinión de nadie. Enseñas el camino de Dios con sinceridad. ¿Es correcto o no pagar impuestos a César? Sabiendo que estaban malintencionados, Jesús pidió: muéstrenme una moneda. ¿Quién es la figura que aparece en ella y qué nombre está grabado? César, dijeron. Jesús respondió: entonces, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así, el plan de llevarlo a decir algo que lo incriminara se desmoronó, y su respuesta tomó desprevenidos a sus opositores, dejándolos sin argumentos. Luego vinieron algunos saduceos, el grupo que niega la resurrección, y preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la mujer y murió también. Lo mismo les ocurrió a los demás, y finalmente la mujer murió. La pregunta es, en la resurrección, ¿de quién será esposa? Después de todo, ella estuvo casada con cada uno de ellos. Jesús continuó: el matrimonio es una experiencia de este mundo, pero no del otro. Después de la resurrección, el matrimonio ya no existirá. Ni la muerte. Estaremos en una realidad diferente, donde toda intimidad estará concentrada en Dios. La exclamación de Moisés en la zarza ardiente se refiere a la resurrección: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Algunos de los líderes religiosos dijeron: Maestro, esa es una excelente respuesta. Pasó algún tiempo antes de que alguien se atreviera a hacer más preguntas, así que Jesús les hizo una pregunta a sus opositores: ¿cómo explicar que el Mesías sea hijo de David? En el libro de los Salmos, en un pasaje claro, Dios dice a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Si David llama al Mesías, mi Señor, ¿cómo puede ser a la vez su hijo?
Jesús advirtió a sus discípulos en voz alta: tengan cuidado con los líderes religiosos. Les gusta ostentar títulos académicos, recibir elogios en público y disfrutar de posiciones destacadas. Siempre tratan de estar en los lugares principales durante el servicio religioso. Además, todo el tiempo explotan a los débiles y necesitados. Cuanto más oran, peor se pone su situación. Pero al final, pagarán por todo esto. Jesús observaba al pueblo y vio a los ricos depositando ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas. Comentó: la pura verdad es que esta viuda ha dado mucho más que la mayor oferta de hoy. Los demás hicieron ofrendas de dinero del cual no les faltará, mientras que ella dio lo que no podía dar, todo lo que poseía. Un día, algunas personas estaban alrededor de Jesús hablando sobre el templo, sintiendo orgullo por su belleza, el esplendor de sus piedras y las ofrendas conmemorativas. Jesús afirmó que llegaría el día en que todo lo que admiraban se convertiría en un montón de ruinas. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ocurrirá? Jesús advirtió: tengan cuidado con los engañadores. Muchos líderes aparecerán con identidades falsas, diciendo: yo soy el Mesías, o el fin está cerca. No caigan en esa trampa. Cuando escuchen acerca de guerras y amenazas de guerra, no entren en pánico, ya que esto es solo el comienzo de la historia, pero no el fin. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en varios lugares y también habrá hambrunas. En algunos momentos, parecerá que el cielo se está cayendo. Pero antes de que todo esto suceda, los perseguirán, los llevarán a los tribunales y a la prisión. La situación empeorará, serán torturados y perseguidos por causa de su fe. A pesar de las adversidades, no se preocupen, porque Jesús les dará palabras y sabiduría. Sus acusadores se quedarán sin respuestas. Serán entregados por sus propios familiares, pero Jesús les aseguró que no perderán nada. Deben permanecer firmes y no se arrepentirán, porque serán salvos. Jesús predijo que, antes de la destrucción de Jerusalén, sus seguidores serían arrestados y perseguidos. Les aconsejó que, cuando vean a soldados rodeando Jerusalén, sepan que la destrucción está cerca. Si están en Judea, deben huir a las colinas; si están en la ciudad, deben salir corriendo; si están en el campo, no deben regresar a casa a recoger nada. Será un día de venganza y todo lo escrito sobre ese día se cumplirá. Será un momento difícil para las mujeres embarazadas y las que amamantan. Jerusalén estará bajo el dominio extranjero hasta que se complete lo permitido por las naciones. El universo parecerá descontrolado con eventos catastróficos, pero finalmente, verán al Hijo del Hombre siendo recibido en gloria. Jesús animó a sus seguidores a permanecer firmes, con la cabeza en alto, ya que la victoria está cerca. Como ilustración, contó una historia sobre la higuera. Así como las hojas de la higuera indican la llegada del verano, cuando vean estas señales, sepan que el reino de Dios está cerca. Jesús les instó a no menospreciar sus palabras y a no perder la esperanza en medio de la vida cotidiana, evitando distracciones superficiales. Les advirtió que oren siempre para tener fuerza y sabiduría, y que permanezcan firmes en su presencia. Jesús pasaba sus días enseñando en el templo y, por la noche, iba al Monte de los Olivos. La gente se reunía temprano en el templo para escucharlo. La fiesta de los panes sin levadura, también conocida como la Pascua, se acercaba. Los principales sacerdotes y líderes religiosos buscaban una manera de deshacerse de Jesús, pero temían al pueblo y querían hacerlo en secreto. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, quien conspiró con los líderes religiosos para traicionar a Jesús. Jesús instruyó a Pedro y Juan a preparar la Pascua, indicándoles que seguirían a un hombre con un cántaro de agua, y le preguntarían al dueño de la casa a dónde deberían ir. Después de la preparación, Jesús compartió la última cena con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena como un memorial de su sacrificio. Les advirtió sobre la traición y la negación de Pedro antes de que cantara el gallo. También les enseñó sobre la verdadera grandeza y les habló sobre los desafíos que enfrentarían en el futuro. Espadas. Saliendo de allí, como solía hacer, se dirigió al Monte de los Olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a un lugar determinado, él les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, retira de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció. Oraba con tanta intensidad que su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Luego de orar, se levantó, regresó a sus discípulos y los encontró dormidos, agobiados por la tristeza.
Les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras hablaba, apareció una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Se acercó a Jesús para besarlo, y Jesús le preguntó, Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Cuando los que estaban con Jesús vieron lo que iba a suceder, le dijeron, Señor, debemos atacar con espadas. Uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús intervino, tocó la oreja y lo sanó. Luego, dirigiéndose a los principales sacerdotes, a los guardias del templo y a los líderes religiosos que lo habían arrestado, les dijo, ¿soy yo un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días estuve con ustedes en el templo, y no levantaron un dedo contra mí. Pero esta es la hora de ustedes, la hora de la oscuridad. Después de arrestar a Jesús, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro los siguió a cierta distancia y se sentó entre la gente que estaba alrededor de una fogata. Una criada lo miró detenidamente y dijo, «Este hombre también estaba con él». Pedro lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Poco después, otro lo vio y dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro respondió, «Hombre, no lo soy». Al cabo de cerca de una hora, otro afirmó con seguridad, «Ciertamente este hombre también estaba con él, porque es Galileo». Pedro respondió, «Hombre, no sé de qué estás hablando». En ese momento, mientras Pedro aún hablaba, un gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró fijamente a Pedro. Pedro recordó las palabras del Señor, «Antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces». Salió y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ridiculizaron y maltrataron. Le pusieron una venda en los ojos y le golpearon, diciendo, «Profetiza, ¿quién te golpeó?». Mientras tanto, los líderes religiosos, los ancianos y los principales sacerdotes se reunieron para llevar a Jesús ante el consejo. Le preguntaron, «Si eres el Cristo, dínoslo». Él les respondió, «Si se los dijera, no lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me responderían. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios». Todos preguntaron, «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo, «Ustedes lo dicen, porque yo lo soy». Dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Hemos oído por nosotros mismos de su boca. Luego llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo, hemos encontrado a este hombre pervirtiendo a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y proclamándose a sí mismo como Cristo, un rey. Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistieron, diciendo, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó que era Galileo, lo envió a Herodes, ya que Herodes también estaba en Jerusalén en esos días. Herodes se alegró al ver a Jesús, pues había querido verlo durante mucho tiempo debido a lo que había oído de él. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas estaban allí, acusándolo con vehemencia. Herodes, junto con sus soldados, lo despreció, lo escarneció y después de vestirlo con una túnica espléndida, lo envió de nuevo a Pilato. Ese día, Pilato y Herodes, que antes eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me trajeron a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Lo he interrogado en su presencia y no he encontrado en él ninguna culpa de la cual lo acusan, tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto. Por lo tanto, no ha hecho nada que merezca la muerte. Voy a castigarlo y lo soltaré. Pero toda la multitud gritó al unísono, fuera con este hombre. Sueltanos a Barrabás. Barrabás había sido encarcelado por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato quería soltar a Jesús y les habló de nuevo. Pero ellos gritaron, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? No he hallado en él ninguna causa de muerte. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían con gritos violentos, pidiendo que fuera crucificado. Entonces Pilato decidió que se hiciera lo que pedían. Soltó al que había sido encarcelado por insurrección y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Mientras lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque vendrán días en que se dirá: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? 2 malhechores también fueron llevados con él para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestiduras, echando suertes. El pueblo estaba allí mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían y se acercaban a él ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondió reprendiéndolo, diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. El centurión, viendo lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la multitud que se había reunido para este espectáculo, viendo lo que sucedió, se volvió golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús, incluyendo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban a la distancia observando estos acontecimientos. Un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión y acciones de los demás, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en lino y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después de presenciar un espectáculo, quedaron devastados. Cuando vieron que realmente sucedió, regresaron a casa. Aquellos que conocían bien a Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia, observando. Había un hombre llamado José, miembro del consejo judío, una persona de buen corazón y buen carácter, de la ciudad de Arimatea. No estaba de acuerdo con los planes y acciones del consejo, y esperaba el reino de Dios. José fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, que fue envuelto en una sábana de lino y colocado en un sepulcro excavado en la roca que nunca se había utilizado. Esto sucedió el día anterior al sábado, y el sábado estaba por comenzar. Las mujeres que vinieron con Jesús desde Galilea también observaron estos procedimientos. Vieron la tumba donde se colocó el cuerpo de Jesús y luego regresaron para preparar especias y bálsamos para el sepultamiento. Descansaron en el sábado según el mandamiento. En las primeras horas del domingo, las mujeres fueron a la tumba con las especias que habían preparado para el sepultamiento. Encontraron la piedra de la entrada de la tumba fuera de su lugar y entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús dentro. Confundidas, trataron de imaginar lo que podría haber sucedido. Entonces, de repente, aparecieron 2 hombres con luces brillando a su alrededor. Ellas se asustaron y se inclinaron en reverencia. Los hombres dijeron: ¿por qué buscan aquí al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que debía ser entregado a los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces, recordaron las palabras de Jesús, salieron de la tumba y contaron todo a los 11 y a los demás. María Magdalena, Joana, María madre de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas relataron los hechos a los apóstoles, pero no creyeron una palabra, pensando que eran imaginaciones de las mujeres. Sin embargo, Pedro corrió hacia la tumba, miró dentro y solo vio algunas sábanas. Conmovido y asombrado, volvió balanceando la cabeza. En ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia la ciudad de Emaús, a unos 10 km de Jerusalén. Conversaban sobre todas las cosas que habían sucedido. En medio de la conversación, Jesús apareció y los acompañó, pero no lo reconocieron. Él les preguntó qué discutían tan compenetrados. Se detuvieron llenos de tristeza, como si hubieran perdido al mejor amigo.
Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió, debe ser la única persona en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en los últimos días. Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos dijeron, las cosas que le sucedieron a Jesús el Nazareno, un hombre de Dios, un profeta que hablaba y actuaba como nadie más. Era bendecido por Dios y amado por el pueblo. Pero nuestros líderes y principales sacerdotes lo traicionaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Teníamos esperanza de que él fuera el libertador de Israel, pero hoy es el tercer día desde que todo esto ocurrió. Algunas mujeres de nuestro grupo nos desconcertaron, hoy, temprano, estuvieron en la tumba, no encontraron el cuerpo y regresaron con la historia de haber visto ángeles que afirmaron que él está vivo. Algunos de nuestros amigos fueron al sepulcro para verificarlo y lo encontraron vacío, como dijeron las mujeres, pero no vieron a Jesús. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. No entendieron que todo esto tenía que suceder, que el Mesías tenía que sufrir antes de entrar en su gloria. Luego, comenzó desde el principio con los libros de Moisés y recorrió todos los profetas, explicando todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Cuando llegaron a la entrada de su destino, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, ya es casi de noche. Así que Jesús fue con ellos. Cuando se sentaron a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Luego, desapareció. Impresionados, comentaron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? No perdieron un minuto y regresaron a Jerusalén. Encontraron a los 11 apóstoles y a los demás amigos reunidos allí, diciendo, realmente sucedió, el Maestro resucitó. Simón escuchó. Entonces, los dos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras hablaban, Jesús apareció en medio de ellos y dijo, paz sea con ustedes. Pero ellos pensaron que veían un fantasma y se llenaron de miedo. Sin embargo, él los tranquilizó, no se preocupen ni dejen que la duda los domine. Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme, examínenme de la cabeza a los pies. Un fantasma no tiene músculos y huesos. Mientras decía esto, les mostró las manos y los pies. Todavía no podían creer lo que veían. Era demasiado bueno para ser verdad. Él preguntó, ¿tienen algo de comer aquí? Le trajeron pescado asado, y él comió ante todos. Luego declaró, todo lo que les dije mientras estaba con ustedes confirma todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo debía cumplirse. Continuó abriendo su entendimiento con respecto a la palabra de Dios, mostrando cómo debían interpretar las Escrituras. Ahora pueden ver que está escrito que el Mesías sufriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y se predicaría un cambio radical de vida y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando aquí en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Lo que sucederá después es muy importante. Les enviaré lo que mi Padre prometió, así que permanezcan en la ciudad hasta que sean capacitados con el poder que viene de lo alto. Luego los llevó fuera de la ciudad, cerca de Betania. Levantando las manos, los bendijo. Mientras los bendecía, fue elevado a los cielos. Se postraron adorándolo y luego regresaron a Jerusalén llenos de alegría, pasando todo su tiempo en el templo alabando a Dios. Amén.